Amigos, en el ciclo Visitantes Extraterrestres hoy tenemos de invitado a Iván Martínez, investigador y administrador de la página web El Gran Misterio. Iván, un placer tenerte aquí en el estudio, bienvenido. El placer es mío. Aquí tenemos también a nuestro colaborador Iván Campos. ¿Qué tal, Iván? Aquí, maravillosamente bien. Tenemos a los dos Iván A y Iván B. Amigos, aquí los tenemos entonces en estudio. ¿Y qué les parece si mucha gente está ahora mismo preguntándose miles de cosas en la cabeza? Vamos a ir poco a poco aclarándolas, informando. Y bueno, vamos a comentarles a todos que bueno, que nosotros en este programa estamos dando una exponencia de temas y entonces cada persona es libre de creer lo que quiera creer. Cada persona es libre. Entonces, vamos a ir comenzando entonces a ver un poquito cómo fueron los comienzos de Iván, porque sos muy jovencito, Iván. ¿Qué edad tenés? ¿Se puede decir? Tengo 23 años. Ajá. Y nada. Has comenzado de hace poco tiempo, ¿no? Bueno, desde que era pequeño me interesé por estos temas y particularmente desde hace 2 años hice un canal que está en YouTube y también una página web que poco a poco fue siendo bien recibida por la gente que nos visitaba y actualmente hemos llegado a una cifra bastante importante, 86.000 personas que nos siguen día a día nuestro trabajo. Es mucha gente, ¿eh? Sí. ¿Y cómo fue ese comienzo? ¿Cómo dijiste, bueno, este tema es el que me interesa, este tema es el que me gustaría desarrollar e investigar? La verdad es que es una pregunta que me he hecho yo mismo muchas veces, porque siempre he dicho que desde pequeño tenía esas inquietudes de poder responder las preguntas que mucha gente se ha hecho a lo largo de su vida, las preguntas que yo llamo preguntas ancestrales, de dónde venimos, quiénes somos y si hay vida más allá. A partir de ahí, siempre cuento una anécdota de que tenía una libreta cuando era pequeño y siempre anotaba las cosas que no sabía, cosas que podrían ser inocentes en un primer principio, pero al final me di cuenta de que esa libreta estaba llena hasta los topes y particularmente las últimas líneas vi que habían preguntas que tenían que ser contadas y por eso creé la web, creé el canal y la gente pues se ha volcado en nuestro trabajo. Qué bien, ¿eh? La verdad que es muy interesante. Y una cosa, Iván, ¿cómo llega ese momento en decir, bueno, voy a empezar a documentar, a registrar todo eso y que me crean, justamente, que me crean o que la gente de repente vean que eso posiblemente haya sido verdad? Bueno, yo siempre lo he descrito como una pasión que tú tienes y que la gente sabe percibirlo. Una pasión por la búsqueda del misterio y también esos lemas que yo intento imponer, como por ejemplo, todo el mundo somos investigadores y todos tenemos el mismo derecho a saber la verdad. Por eso, transmitir estas ideas, contarlo de forma sincera y siempre muy objetiva, estos temas, porque siempre existe la burla dentro del mundo del misterio, creo que eso la gente sabe apreciarlo y en ese preciso instante es cuando la gente se suma a esta búsqueda. Qué interesante. Muchísima gente, y más hoy en día, cada vez más gente ya dirige su mirada hacia el cielo. Es como esperando que, tal vez por las situaciones que estemos viviendo hoy en día en el planeta, esperando una señal, un contacto, ver algo o una solución, tal vez. Pues sí, aunque también siempre he dicho que antes de mirar a las estrellas tenemos que mirar a nuestro planeta. Porque hay muchos misterios dentro de nuestro planeta y también podríamos mencionar temas como por ejemplo la Tierra hueca, temas demasiado revolucionarios que la ciencia no contempla, pero que sí que existen esas evidencias que nos podrían hablar de los misterios que hay dentro de nuestro planeta. Y dentro de nuestro planeta, ¿qué posibles misterios pueden haber? Bueno, el tema que por ejemplo hoy nos trae sería el fenómeno OVNI. Un fenómeno que está desde la noche de los tiempos haciéndose presente y visible ante muchísimas personas. Si te parece, me gustaría mencionarte un caso bastante especial que considero como uno de los casos más importantes porque dio nombre al fenómeno de el platillo volador. Bien. La persona que es protagonista de esta historia se llama Albert Kenneth.
Una persona que en el año 47, concretamente el 24 de junio, iba sobrevolando con su avioneta una zona cercana a Washington. En esta zona estaba presente el monte Rainier y tenía como misión, que le habían encomendado, buscar los restos de un avión del ejército de Estados Unidos que se había despeñado días antes. El señor Kenneth iba con su misión de encontrar esos restos, de ayudar, de contribuir, y de repente se dio cuenta de algo bastante interesante, algo que le desconcertó. En la cima de la montaña Rainier habían unos destellos muy extraños. Entonces el señor Kenneth llamó por radio y informó de todo lo que estaba viendo. Le dieron la orden de acercarse para ver qué eran esos destellos, y se dio cuenta que por el flanco izquierdo del avión aparecieron una formación de 8 objetos que se movían de forma muy extraña y que también dio parte por radio, porque en ese preciso instante sabía que lo que estaba viendo no era normal. El movimiento de esos objetos era muy particular. El primer objeto de esa fila, porque estaban en formación, como en una fila de 8 kilómetros, así lo describe, se movía, se zarandeaba, y cuando éste se zarandeaba, los otros también lo hacían al mismo, como de forma síncrona. Y él lo describía como una especie de energía que los unía a todos estos objetos y que de alguna forma formaban un objeto en conjunción. En ese preciso instante, el señor Kenneth intentó de alguna forma datar la velocidad de estos objetos. Cogió los montes como referencia y pudo más o menos decir que estos objetos se movían a 2.000 kilómetros por hora. Algo que, al decirlo por radio, como era un fenómeno no muy conocido para la época, hablamos del 47, entonces los medios de comunicación se congregaron en el aeropuerto, esperando a la llegada de Kenneth. ¿Y qué es lo que dijo a los medios de comunicación el señor Kenneth? Dijo haber visto unos platillos voladores, y esta fue las primeras palabras que se conozcan sobre este fenómeno, el platillo volador. A partir de ahí se hizo muy popular el fenómeno y podríamos decir que muchas personas han creído ver platillos voladores. Sin embargo, también hay que destacar que el platillo volador sería una de las formas de este fenómeno, porque este fenómeno tiene muchísimas formas. Podríamos también decir que una forma muy característica es el objeto volador en forma de puro cigarro y que casi siempre mide entre 100 y 250 metros y hace una cosa bastante característica. Estos objetos en forma de cigarro desprenden unas esferas diminutas que hacen una especie de reconocimiento de la zona y luego se vuelven a meter dentro de este puro cigarro. Podemos dar nombres, como por ejemplo en Francia, en la oleada del 54, habían personas que vieron esta serie de puros, concretamente en la ciudad de Vernon, creo recordar, y era un hombre que se llamaba Bernard Misirrey. Una persona que en esta oleada pudo ver estos objetos que desprendían una luz de color rojiza y que sería uno dentro de la casuística de este fenómeno de los cigarros o puro. Qué interesante, ¿eh? Me parece espectacular. Pero también estamos en los años 50, ¿no? Sí. Entonces, muchos de esos objetos voladores no identificados, hay quien defiende que son prototipos de los modelos alemanes desarrollados por los rusos y por los norteamericanos, y que el continente europeo pues era el patio de pruebas para ver cómo funcionaba con un estudio sociológico hacia la población. O sea, ver cómo, digamos, reaccionaba la gente a ver un objeto volador no identificado, cómo lo catalogarían, la repercusión sociológica, más que nada, porque claro, si estás probando un arma nueva, no tienen que reconocerla. Claro. Sí, podríamos decir que dentro del fenómeno OVNI no sabemos qué hay detrás. Por lo tanto, cuando algo no se conoce, cuando la verdad no se conoce, solo podemos teorizarla. Y en teorías podemos decir que el gobierno militar puede estar detrás también del fenómeno OVNI, ¿por qué no? A lo mejor pensamos que es extraterrestre, un OVNI, y puede ser totalmente terrestre, pero desconocido a la gente, a la popular, a la gente. Claro, hacemos una interpretación con los datos, pero no es lo que ha pasado. Podemos estar equivocados. Y claro, es un objeto de otro mundo, y a lo mejor es de una base que está en una isla en la costa de África. O sea, que damos por sentado una cosa y a lo mejor es otra.
también pueden ser hologramas, sería otra de las hipótesis. Pues hay tantas cosas que todavía son desconocidas a la población en general. Y volviendo a la parte de la Tierra hueca, del centro, no del centro de la Tierra, no, porque es el núcleo, entonces a la Tierra hueca en sí. Posiblemente haya ovnis o vida extraterrestre o intraterrestre. Bueno, son teorías que se barajan, aquí no estamos diciendo que hayan o no, sino que podríamos remontarnos a la época de los nazis y sus proyectos en la Antártida. Ya que en la Antártida podríamos hablar de una especie de cavidades enormes que podrían conducir a, por ejemplo, la historia del señor, el almirante Richard Evelyn Byrd, que nos hablaría de que en uno de sus diarios encontró una enorme cavidad en la cual podría teorizar que existirían indicios para entrar dentro de una especie de cuevas muy grandes. Impresionante. Hace mención a la Operación 211 de Alemania, que era construir una base estable ahí. De hecho, se supone que se construyó y se llamaba la Nueva Shangri-La, que el oficial que la presentó dijo que la Armada estaba orgullosa de presentar a su Führer un nuevo Shangri-La, que era un búnker inexpugnable, que es donde se supone que fue Hitler tras la ocupación de Berlín. Y bueno, sí, hay teorías de la Tierra hueca. Y de hecho, una de las pruebas más coherentes es la aurora boreal, porque ¿quién la produce? Porque si no viene del exterior, viene del interior. Es sentido común. Mira, te voy a dar un dato curioso. Está prohibido que los aviones comerciales sobrevuelen el centro magnético de los polos. Eso está totalmente prohibido. Pero ¿por qué sobrevuelan los aviones militares esos centros prohibidos y no les pasa nada a sus sistemas eléctricos? ¿Por qué ellos pueden y otros no? ¿Acaso no quieren que veamos lo que hay ahí de verdad? Si recurrimos a los satélites y las fotografías que se hacen de los planetas, no solo del planeta Tierra, veríamos que censuran enormes kilómetros en los polos. Y esto es una realidad. Muchos dicen que la solución a esto, sería que hacen fotografías en tiras del planeta y luego las colocan y dan esos errores en las extremidades y colocan ese parche. Pero claro, que coloquen un parche en HD con toda la fotografía de la zona, no un enorme punto blanco gigante y ya está. Claro. Imagínense que de repente van caminando por algún sitio o salen de la casa y miran para arriba y se encuentran con un ovni o un platillo volador, como le quieran llamar. Según Iván, según la documentación que tienes de los casos que has documentado, ¿no? ¿Cómo es la reacción? ¿Cómo podrías describirnos la reacción de las diferentes personas que se encuentran con un avistamiento? Bueno, pueden ser de tres tipos. La primera es una euforia de algo extraño que te parece de forma inocente bastante gracioso incluso. La segunda sería terror. Terror por algo que ves en el cielo que posiblemente tú creas que te va a hacer daño. Y la otra, indiferencia. Pero también podríamos, si te parece, contar un poco sobre los efectos que puede tener un avistamiento ovni en personas y en el terreno. Perfecto. Por ejemplo, hay estudios del señor Jacques Vallée y también de Anime Mitchell, que son bastante importantes dentro de este tema, porque recogieron de forma más objetiva y seria, bajo mi punto de vista, todo este tema sobre el mundo de la ufología. Principalmente existen dos grandes terrenos. El primero sería qué efectos tiene un avistamiento ovni en la Tierra cuando se posan. En primer lugar, podríamos hablar de círculos o triángulos de tierra calcinada o de vegetación que queda calcinada. Este sería un efecto bastante característico, pero también hay que tener en cuenta que acercarse a estos puntos de tierra calcinada puede ser un poco peligroso, ya que hay gente, ufólogos, que cogen medidores Geiger para medir la radioactividad que hay en el ambiente y se han llevado sorpresas cuando esos presuntos objetos que se posan en tierra dejan esa estela y hay radioactividad en muchas ocasiones. Podríamos hablar también de sustancias que dejan estos objetos. Uh-huh. Hay dos tipos. La primera, un extraño líquido plateado que se queda impregnado en todo el terreno e incluso
en árboles y en casas colindantes. Esta sustancia plateada está basada en zinc puro y se queda impregnada como una capa muy fina que en contacto desaparece. Luego podríamos hablar de una cosa que los ufólogos llaman como los hilos de la Virgen, y aparecen cuando estos objetos realizan aceleraciones imposibles y dejan caer unos hilos que parecen algodón y recubren el terreno. Dicen que es maloliente esos hilos, eso ya no lo sé yo. También podríamos achacar esos hilos al fenómeno chemtrail o a los morgellos. Los morgellos sería una extraña enfermedad que, contactados con el fenómeno ovni, se le mete dentro del cuerpo unos extraños hilos que empiezan a crecer y a generar heridas bastante desagradables. Una enfermedad que los médicos dicen que es psicológica. Pero ya me dirás tú que enfermedad psicológica hace que te crezcan hilos por dentro de tu cuerpo y no tengan ningún sentido. Hay más efectos, por ejemplo, los efectos psicológicos que sufren las personas. Principalmente hay terrores nocturnos, estas personas no concilian el sueño, o también, de alguna forma, una angustia y un estrés permanente. Sin embargo, hay casos, dentro de esta casuística, que nos hablarían de un pequeño porcentaje de personas que sufren fenómenos paranormales al haber estado en contacto con estos avistamientos. Principalmente, estas personas tienen sueños un poco más lúcidos, rozando lo premonitorio. Y también podríamos hablar de ese poder de la mente, esa forma de mover objetos, telequinesis. Esto podríamos decir que es lo que cuentan las personas. Otra cosa es que al comprobarlo sea real. Sin embargo, los datos de estos testimonios están ahí, en la casuística. La verdad que hay tantas cosas desconocidas. Aparte, yo me acabo de enterar de eso de los hilos y eso, que a mí me gusta andar indagando, soy un poco inquieto en todas esas cosas. Y la verdad que me quedo sorprendido de toda esa información. Hombre, es un fenómeno tecnobiológico, o sea, no se conoce. O sea, es una interacción en el organismo vivo. Se va expandiendo y le va carcomiendo. Supuestamente no existe, es mental. Pero claro, cuando ves que te van saliendo unas llagas y se te va corrompiendo por todo el brazo, sí que es físico. Y me sorprende que lo nieguen. ¿No hay ningún registro físico de análisis de eso? Se dice que en los análisis que se han hecho de morgellos se presenta mucho el silicio y también una forma de ser conductor de electricidad, que podríamos hablar también de una especie de hibridación entre tecnología y biología. Eso es lo que se dice. Luego hay también bases de datos que han podido analizar fibras de los afectados de morgellos y han dado que el resultado no está determinado, no encuentran el exacto componente. Se podría decir que es un prototipo de nanoide. Podría ser. O sea, bionanoide, concretamente. Nanotecnología. Bueno. ¿Y qué hay en el tema extraterrestre? Tema extraterrestre. Bueno, muchas veces hay una falsa ideología de las personas que asemejan los extraterrestres con aquellos enanos cabezones de ojos oblicuos, negros y de 1,20 m. Los míticos grises. Exacto. Pero en realidad, la casuística de estos humanoides, estos extraterrestres, es mucho más amplia y muchas veces roza lo absurdo. Porque hay entidades que se presentan, como por ejemplo, Jacques Vallée nos hablaba de un extraño ser parecido a un terrón de azúcar que se posaba en uno de sus lados y unos niños empezaban a tirarles piedras en Francia, en el año 54, y estas piedras se quedaban en el aire, paralizadas y caían. Este es uno de los casos. También podemos hablar del caso de Petare, por ejemplo, en Venezuela. Un caso en que nos hablaría de una noche, 2 personas, por ejemplo, se llamaba el protagonista de esta historia, Gustavo González, iba con su camioneta, para en medio de la carretera, porque ve una extraña luz que se posa ahí en medio, ahí en mitad de la carretera. Es un barrio bastante peligroso y por ello estos 2 transportistas se quedaron mirando esa luz y de repente salió un extraño ser. Un ser que, como vemos, vamos a decir, no se parece en nada a un gris, porque este era muy peludo, bajito y con una enorme cabeza, pero que estaba recubierta por una esfera metálica. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? En vez de irse corriendo,
hicieron algo muy curioso. Cogieron al extraterrestre. Lo agarraron. Sí, y lo intentaron meter en la camioneta. Una aducción a la inversa. Exacto. No sería Alf, ¿no? Perdón. Lo que pasó es que se dieron cuenta de que ese enano pesaba demasiado y no pudieron levantarlo. No es que pesara demasiado, sino que tenía una resistencia que no les impedía meterlo en la camioneta. Posteriormente salió un segundo enano. Un enano que portaba en la mano tierra y ramas, algo que también es incomprensible. ¿Qué es lo que le hicieron al enano que intentaron meter en la camioneta? Pues cogieron un machete y le asestaron una puñalada. Pero no pudieron, ¿cómo decirlo?, atravesarlo. Es como si tuvieran una especie de armadura, un armazón. Posteriormente, el enano que tenía esa tierra se metió dentro de esa esfera, cogió un tubo de color blanquecino y paralizó apuntándole al tubo a esas dos personas. Vale, hasta aquí tenemos elementos que parecen de ciencia ficción, obviamente, pero son los testimonios que dan las personas del lugar y el fallecido Gustavo González, que dejó a la familia. Ignorar estas teorías, bueno, yo siempre digo que más vale tenerlas todas en consideración para que algún día nos sirvan si sufrimos algo parecido. Increíble, ¿eh? Hay muchas variedades de alienígenas, desde el terrón de azúcar, que, vamos a ver, las formas de vida se desarrollan en un entorno. Por la descripción que has dado del último caso, se desarrolló en una atmósfera muy diferente a la nuestra. Si no, su piel no sería tan dura ni tendría características físicas. Y el otro, pues, se desarrollaría en un medio muy, muy diferente para tener 4 lados. ¿No? Pues sí, la verdad es que si hablamos de humanoides extraños, también podríamos hablar un tipo de humanoide que yo mismo le di nombre y los llamé los vigilantes. Estos humanoides aparecen en carreteras, de noche y también en parques eólicos, y desconozco la razón. Y presentarían características muy curiosas. Medirían entre 2 metros y 2,50 metros. Serían de color negro, como si tuvieran una especie de traje, estuvieran totalmente trajeados, pero no tendrían piernas, tendrían una nebulosa por piernas. Estos seres tendrían la mandíbula desencajada, algo también que llama mucho la atención a los que se encuentran con estos seres. Y principalmente hacen una cosa muy extraña que me llama la atención, que es tirarse hacia atrás, ponerse en horizontal, e irse flotando y escapar de la escena. Algo muy extraño. ¿Y cómo te ha llegado esa información? Esa información la leí en varios libros, por ejemplo, en un libro de Antonio Rivera, el célebre investigador sobre ufología de Barcelona, que recientemente falleció, hace un año más o menos, y que recoge también esa casuística de extraños avistamientos de humanoides. También me llegan muchos al correo, no de este tipo. Podríamos contar que hay unos 8 o 9 casos sobre los vigilantes, pero me llegan también relatos de personas que han visto avistamientos de ovnis y avistamientos de humanoides. O sea que hay diferentes tipos de extraterrestres, de visitantes, como lo decimos nosotros también. Entonces, ¿se pueden clasificar en, digamos, razas? Bueno, razas según el aspecto del humanoide, o también se puede clasificar según el avistamiento, y estaríamos entrando en la primera fase, la segunda fase y todo lo que conocemos sobre este fenómeno. La primera fase sería el contacto, el poder vislumbrar un avistamiento con un ser o con un objeto. Luego podríamos estar hablando del segundo contacto, un humanoide, un contacto un poco más físico, como si percibieras el objeto. Y ya en última instancia la abducción, un tema también bastante escamoso. Hablando de abducciones, llegamos a los reyes de la casa, que son los grises, que nos parece un poco raro que sea de los que más información se supone que hay, que se supone que son un grupo, que son mente colmena, que son robots biológicos y que son supuestamente sirvientes de otra raza, que llevan el plan de hibridación. Es muy como preparado, o sea, o es desinformación o realmente es así. Bueno, desinformación siempre va a haber dentro de estos temas, pero el ser el gris la figura más representativa, la que más personas dicen haberse encontrado en su dormitorio
o personas que han sido abducidas y ven siempre esta figura y no otras, aunque en algunos casos sí que hay otra especie de seres que abducen. Sí, un gris más alto, y también suele haber en el fondo unos especímenes tipo en las sombras, tipo reptilianos con los ojos rojos. También tengo entendido con ojos amarillos muy fulgurosos. Pero en definitiva, la figura del gris a mí me da que pensar mucho. Me da que pensar que esa ausencia de emociones, esa ausencia de órganos reproductores, que también hablan de que estos serían una especie de clonación, como un arma, me da que pensar que sería una especie de ejército de otros que los usarían como herramientas para un determinado fin. Hombre, el mito urbano, porque no se puede comprobar, es que implantan óvulos fecundados en mujeres para que se gesten, o una hibridación humana entre su material genético y el de los seres humanos, para desarrollar el feto. Y según cómo se desarrolla el feto, si se parece más a ellos se lo llevan, y si se parece más a nosotros lo dejan. Pero claro, esto es un mito, no se puede comprobar, que es una hipótesis realmente. Bueno, exactamente, es una hipótesis, pero si te das cuenta, cuando hablamos de un tema sobre ufología, luego hablas de otro que lo relaciona, y otro que a su vez relaciona estos con otros, y aquí podríamos relacionar el Star Child, el niño de las estrellas, como una especie de hibridación de los seres humanos con estos grises o estas entidades. ¿Y qué objetivo se te ocurre a ti que podrían tener justamente estos actos? Bueno, como decía Salvador Frisedo, esto es una granja humana que aquellos dioses de la antigüedad que estaban siempre intentando que nosotros les hiciéramos sacrificios, de alguna forma obtuvieran ellos el sufrimiento, la esencia del ser humano. Quieren de alguna forma esclavizarnos como su producto. Y yo creo que esa sería una de sus formas uno de sus planes que tienen con el ser humano. ¿Y no sería también probable que ellos traten de investigar acerca del espíritu humano, del amor humano, de lo que nos hace como raza y seres tan espirituales? También sería una hipótesis, porque, según tengo entendido, estos grises carecen de emociones y de alguna forma podrían estar detrás de poder comprender esas emociones que tenemos todos los seres humanos. A lo mejor son investigadores científicos que vienen hacia la Tierra para investigarnos y vernos en nuestro entorno. A ver, hay las declaraciones de los abducidos, muchos, en el caso de los niños, lo que hacen es que jueguen los infantes de los grises con ellos, pero no lo consiguen. Es por su gran desarrollo cerebral. Ellos, es una hipótesis, de usan más el lado izquierdo. Nosotros, como animales más primigenios para ellos, usamos más el lado derecho. De hecho, nos obligan a usar más el lado izquierdo para que seamos menos emotivos. Nuestra sociedad está planteada para eso. Entonces, digamos, la búsqueda de las emociones viene dada a formas de vida más básicas. Es decir, para nosotros un perro es súper emocional. Y de hecho el perro no nos entiende a nosotros, nos ve y nos ve igual. Y nosotros no comprendemos esa felicidad, ese amor. El perro es feliz, está iluminado, vive el momento. Bueno, los animales creo que también expresan su estado de ánimo. Porque un perro al ver el dueño se pone súper contento, si el dueño se va se pone triste. Yo creo que es esa relación entre la inteligencia y las emociones. Cuanto más inteligente es el ser, menos emociones tiene. Más frío y calculador se vuelve. Más dentro de la lógica, dentro de ese mundo lógico. Y vamos a ver una cosa. Entonces hay hipótesis de que podrían ser, digamos, buenos, o por otro lado podrían ser malos o perjudiciales para nosotros. Yo creo que, a ver, si tienen tanto poder como para viajar desde donde vengan, o salir desde abajo de la tierra, de donde sea que estén, y poder abducirnos, poder estudiarnos, si no han querido de repente conquistarnos hasta este momento, es porque tal vez no sean del todo malos, o tal vez como nos cuenta Hollywood o las películas que son. Yo te lo planteo de la siguiente forma. ¿Tú crees que la gallina se pregunta si el granjero que le da de comer todos los días es bueno o malo? Pues no sé si sería el caso. La gallina, en su inteligencia, no puede comprender al granjero. Igual que nosotros no podemos comprender al pastor. En todo caso, comprendemos al perro, que es lo que más se acerca a nosotros. Pero
estamos hablando de una percepción que nosotros no podemos percibir, ni menos comprender. Como decía antes, el caso de los holocaustos es como si se alimentara del dolor. O sea, hay un demonio mitológico que se llama Baal que se comía a los niños, pero se los comía por el dolor que emanaba. Incluso podríamos ir a la Biblia. Yahvé en el Pentateuco también decía que necesitaba esos sacrificios y los decía de una forma muy precisa. Decía que cogiera a los becerros, los destriparan y esa sangre dejarla fluir y quemar todos sus restos, ese holocausto que has hablado. Es lo que has dicho, es la granja humana. Es posible que estemos siendo esclavizados y no lo sepamos. El mejor esclavo es aquel que no sabe que es un esclavo. Qué increíble, ¿eh? Y también puede ser que se alimenten del miedo. Muchas especies de extraterrestres. Pero también habrán otras que sean buenas. Yo siempre estoy tirando hacia el lado de que alguno tiene que ser bueno, porque así como hay unos que quieren esclavizar, a lo mejor hay uno que quiere liberalizar, ¿no? Bueno, si existe vida inteligente, yo creo que sí, no tenemos que ofendernos en que solo existe una vida inteligente por ahí. Habrá muchas otras razas y cada raza tendrá sus objetivos, sus asociaciones, y sé que esto suena a ciencia ficción, obviamente, pero si pensamos con una mente fría, una mente analítica, y lógica, es posible que hayan otros como nosotros, cambiados, en todo el vasto universo. Y todos estos tendrán sus intenciones, claro. Sí, nadie va a dar nada porque sí, ni por amor al arte, como dicen. A ver. Muy bien, pues en el caso entonces, Iván, de los visitantes extraterrestres, pues también se dan casos de poder contactar de repente por un medio que no sea la abducción, de que si alguna persona quisiera contactar con un extraterrestre, ¿habría algún método, alguna forma? Pues mira, yo creo que no. Yo creo que muchos de los contactados, no me gusta ya decirlo así, pero lo voy a decir, muchos son fraude, muchos son de alguna forma inventos, pero claro, son hipótesis. Podría ser que fuera real, pero yo personalmente creo que no. Si quieres información sobre los contactados que sean reales, hay poca. De hecho, por los mediums de la sociedad Brill alemana, sí, que son los que aportaban los datos de los platillos volantes que construyeron los alemanes y que luego construyeron los rusos y los norteamericanos. Y luego, irónicamente, el Arca de la Alianza es una gran radio con la que se puede hablar con Enlil, ¿es? Bueno, con Enlil, un dios Anunnaki. Uh-huh. Que nosotros no tenemos la capacidad en nuestra lengua de pronunciar su nombre. Si pudiera... No, fonéticamente no podemos. Es otra densidad de onda que no podemos emitir nosotros. A lo mejor si te cortas la lengua y practicas durante 20 años podías gesticularlo, pero no estamos equipados para ello. Bueno, sobre lo que has dicho, me gustaría hablarte del señor Nikola Tesla, porque uno de sus mayores secretos, al final de su vida, era que escribía en sus diarios, que más tarde fueron subastados y perdidos, como siempre pasa, una especie de contactos de unas ondas que recibía de otro lado. Y él se dio cuenta y pudo, de alguna forma, localizar de dónde venían esos mensajes que él recibía. Al parecer hay un satélite en nuestro planeta que lo llaman el Caballero Negro. Este satélite es muy extraño. Existen fotografías oficiales de la NASA que lo ubican en torno a una región cerca de la polar. Y el satélite del Caballero Negro sería una especie de algo que transmite unas frecuencias que... Es el monolito. Exacto, sí. Es muy extraño porque Nikola Tesla escribió en sus diarios lo que este satélite, esas frecuencias que tradujo como unos y ceros, le estaba contando. A ver, ese satélite sí es una especie de comunicador, es una antena realmente que transmite a su unidad de origen y nos controla a nosotros. E interacciona también con nosotros, porque es irónico que diga esto, pero tú sabes que ese satélite iluminó a Philip K. Dick.
No lo sabía. Pues le abrió la mente. Estaba él de ácido y empezó a expandirse. Vio un rayo que le daba y venía de ahí. Y empezó a escribir esas novelas tan fantásticas. Y si eso el Caballero Negro lo tiene identificado y saben que puede ser una especie de satélite espía, ¿por qué no lo destruyen? Bueno, destruirlo sería bastante llamativo. ¿Y si no es un satélite espía? ¿Y si es otra cosa? ¿Y si no pueden destruirlo? Exacto. Claro. La oveja no puede ordenarle al perro. Es al revés, es el perro el que ordena a la oveja. Bueno, y tanto tema por delante y tantas preguntas que se le vienen a la mente de tantas personas que están ahora en este momento escuchando y de nosotros mismos, que bueno, nos quedan muy poquitos minutos para ya terminar este programa, pero vamos a redondear un poquito entonces el tema que estamos hablando. Mucha gente habrá quedado un poco preocupada con todos estos temas que estamos tocando. Hay una cosa que a lo mejor podría caber también en toda esta tratar de comprender y de ir razonando un poco, de tomar conciencia. Hoy en día la humanidad está tomando conciencia del poder que hay de cada ser, de cada individuo, el poder que tenemos nosotros mismos dentro de nosotros. Se trabaja mucho también hoy en día el tema de lo que es la energía por medio de Reiki, por ejemplo, que nos ayuda hasta crear un campo de energía que nos proteja a nosotros, hasta de entes o entidades que quieran acceder a nosotros. ¿Sería esa una forma de protección que el ser humano se va inconscientemente dando para protegerse, para que no sea de repente abducido, para que sea atacado desde una fuerza exterior? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la mente es un arma muy poderosa. Y como la mente es tan poderosa, podemos de alguna forma protegernos de todas estas entidades y de las mentes de otras personas que nos atacan. Por ejemplo, vivimos en una sociedad que, aunque parezca mentira, es esclavista. Vivimos por el trabajo, vivimos por el dinero. Si no tienes dinero, te mueres en una esquina, en una calle. Una vez que ves esa realidad, una vez que sales del sistema, te quitas esa venda. Y con esa venda quitada puedes ver el otro lado, puedes ver un montón de cosas que antes no contemplábamos. Realmente vivimos en una sociedad con controles sociales para que tú no puedas desarrollar tu mente. Se nos desarrolla, se nos educa para desarrollar el lado izquierdo del cerebro, cuando se nos tendría que educar para estimular los dos lados. Y entonces la comprensión que tendríamos sería muy, muy superior a la que poseemos ahora y no tendríamos la cantidad de problemas que tenemos ahora en nuestra sociedad. Exacto, eso sería una buena práctica y además en las escuelas siempre te enseñan lo establecido, no te enseñan a pensar por ti mismo. Siempre te dan textos, te los memorízate la historia y no te salgas de esos puntos. Es obsoleto. Tu versión de la historia. Exacto, sí. Nos programan desde pequeños para que rindamos, para que el sistema se mantenga. Sería la idea de la Matrix, la película de los hermanos Wachowski, que nos presenta una idea. Obviamente no hay pulpos gigantes por ahí que nos vayan a coger a todos y no estamos dentro de un teléfono, pero sin embargo la idea de esa película, la idea de que vivimos en una falsa realidad que nos han impuesto, es una idea que es totalmente cierta. Iván, una pregunta, tú desde tu punto de vista, ¿tú crees que la humanidad está dirigida no por seres humanos? Esos hilos que están llevando hoy en día la economía mundial, todo como se está moviendo el mundo, ¿tú crees que es realmente un ser humano o un grupo de seres humanos que están dirigiendo a la humanidad? Bueno, me falta mucho por aprender sobre estos temas, pero estoy seguro, con el poco tiempo que llevo, los pocos años, que esas entidades que nos gobiernan bajo las sombras, que están detrás de todos estos gobiernos, sí que dirigen a la humanidad y lo dirigen con un determinado fin. Sociedades secretas como por ejemplo los Illuminati entrarían cabida en este término. Qué bien. Pues da para muchísimo más este programa, o sea que te vamos a invitar para que en algún otro programa estés con nosotros por aquí, porque hay muchísimos temas por ir sacando. Y bueno, a Iván también, vamos a invitarlo para que regrese por aquí. Será un placer. Claro que sí. Y bueno, queríamos preguntarte, Iván, al otro Iván,
¿Cómo puede hacer la gente por si quiere de repente mandarte algún caso, anécdota que tenga para poder colaborar contigo, contártela? Y bueno, ¿cómo te pueden seguir? Bueno, pueden visitar nuestra página, mía y de mis colaboradores, granmisterio.org, luego nuestro canal de YouTube, VM Gran Misterio, y también el correo electrónico, granmisterio.correo@hotmail.com. Bueno, nosotros vamos a facilitar también para que de nuestro Facebook también puedan estar accediendo por medio de nosotros a la página de ustedes y a toda la información. Muchísimas gracias por haber venido, Iván. Gracias a vosotros. Gracias a ti, Iván, también. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, vamos a agradecerles también a todas las personas que han estado conectadas, que han sido muchas, a través de aquí, también que nos están sintonizando a través de la 105.7, la radio de Manises, desde la página radiomanises.es, conectandoplus.net y las emisoras que están retransmitiendo el programa en este momento a lo largo y ancho del mundo. Amigos, los vamos a esperar la próxima semana.